Daremos comienzo con la clase número 3 de Romanos. Estudiaremos el capítulo 2 de Romanos. La escena del capítulo 2 es juicio. Primero, el principio del juicio. Versículo 1 al 16. Tiene sus puntos. 1a, la universalidad del juicio. Versículo 1 al 5. 1b, recibe juicio según el acto. Versículo 6 al 11. 1c, norma de juicio. Versículo 12 al 16. Luego, el segundo punto grande, pecado de los judíos. Versículo 17 al 24. Punto 3, judíos superficiales y judíos interiores. Versículo 25 al 29. Leamos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Aquí en el capítulo 2 señala que los judíos son también pecadores. Dice que los judíos juzgaron a otros. Este juzgar es que condenan a otro desde el lugar de juzgador. Significa que juzga sin perdonar. Santiago capítulo 4 versículo 11. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 1 que si no quiere ser juzgado, que no juzgue. Los judíos fueron orgullosos e hipócritas. Ellos les gustaron juzgar a otros con la ley. Y aún así ellos también cometían los mismos pecados. Por tanto, los judíos no tenían tampoco excusas. No podían excusar que ellos tampoco tenían pecados. Nosotros no debemos usar la palabra de Dios para juzgar a otros. Nosotros con la palabra de Dios debemos darnos cuenta de que somos pecadores y uno debe arrepentirse primero. Versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Los que juzgan de esta manera serán juzgados por Dios. Los que juzgan a otros, Dios los juzgará. Los judíos juzgando a otros cometieron los mismos pecados. Romanos capítulo 8 versículo 8. Pero el juicio de Dios se cumplió como dijo la verdad. Dios nos condenó severamente porque sean gentiles. Tampoco permite pecar porque es judío. Sea judíos o gentiles, Dios los juzgará según la verdad. La verdad está en la Biblia. Por tanto, Dios juzgará según la Biblia a judíos y gentiles por igual.
12. ¿Cuál es el pecado de los judíos? Primero, juzgar a otros. Versículo 1. Segundo, juzgando a otros, ellos mismos cometen los mismos pecados. Versículo 3. Tercero, el pecado de despreciar la bondad, tolerancia y la paciencia de Dios. Ese es el versículo 4. Cuarto, el pecado de obstinarse y no arrepentirse. Versículo 5. De esta manera los judíos también tienen pecados. No porque ellos tengan la ley no tienen pecados. Aun teniendo la ley, no cumplirla es pecado. Versículo 3. ¿Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Ellos juzgando a otros cometen los mismos pecados. Entonces esas personas serán juzgados por Dios. Lucas capítulo 18, versículo 9. Allá aparece la oración del fariseo y del recaudador de impuestos. El fariseo jactó de las obras que hizo. Pero el recaudador de impuestos dijo que era pecador, se arrepintió. Jesús reconoció más la oración del recaudador de impuestos que la del fariseo. Versículo 4. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Los judíos despreciaron la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Aunque el hombre se presentó con pecado delante de Dios, Dios los toleró. Dios espera para que vuelvan arrepentidos, esperando como si un día fuese 1000 años y 1000 años como si fuese un día. Aun pecando como no hay judío inmediato, no hay un juicio inmediato, no se debe despreciar a Dios. No es que no tenemos disciplina porque no tenemos pecado delante de Dios. Es porque Dios tiene paciencia y nos espera, se está alargando el juicio. Romanos capítulo 8, versículo 11. Cuando llueve, los árboles que están vivos crecen. Pero los árboles que están muertos con la lluvia se pudren más. Por lo tanto, nosotros pensando en la bondad y tolerancia de Dios debemos arrepentirnos. Versículo 5. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Si un fiel va acumulando pecado, es lo mismo que ir acumulando castigo para el día de la ira de Dios. Por eso, si sigue acumulando el pecado, le llegará el juicio de Dios. Por lo tanto, debemos arrepentirnos cuando leemos y escuchemos la palabra de Dios. Hay que arrepentirse inmediatamente y obedecer la palabra.
Si no es así, se le vendrá el juicio de la ira de Dios. Versículo 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Dice que Dios pagará según lo que merezcan sus obras. Cuando Dios juzga, juzgará equitativamente. Pero esto no significa que la salvación es por las buenas obras. Nosotros somos salvos por creer en Jesús. Si creemos en Jesús, realmente haremos buenas obras. Santiago capítulo 2, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 21. Si los hombres creen de verdad, la buena obra sale naturalmente. Versículo 7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Si nosotros perseveramos en las buenas obras, habrá gloria y honor. A ellos Dios les dará la vida eterna. El que verdaderamente cree en Jesús hará buenas obras. Por lo tanto, la fe y la obra no pueden estar separados. El que cree de verdad tendrá buenos frutos. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Juan capítulo 5, versículo 29. Versículo 8. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Al que no le sigue la verdad, habrá ira de Dios. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, reciben el gran castigo de Dios. En el tiempo de Moisés, el clan de Corán fue enjuiciado. Dentro de la iglesia también se debe desechar los partidos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Por tanto, nosotros siempre debemos seguir a la verdad. Si seguimos la maldad, tendremos la ira de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Versículo 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Si el hombre hace el mal, habrá sufrimiento y angustia. No haces diferencia entre judíos o griegos. Aunque los judíos hagan el mal, habrá sufrimientos y angustia. También sea griegos o gentiles, si hacen el mal delante de Dios, habrá sufrimientos y angustias. No hay distinción. Cualquiera que cometa pecado tendrá el castigo de Dios. Pero primeramente será para los judíos, porque ellos conocieron la ley y la verdad antes que otros. Por lo tanto, si los judíos hacen el mal, recibirán primero el castigo. Capítulo 1, versículo 16. Pero si los judíos hacen el bien por fe, serán los primeros en recibir la bendición. Los gentiles no conocen la verdad. Sin embargo, aunque ellos hagan el mal, tendrá el juicio de Dios.
Es cierto que entre los judíos y gentiles, aunque cometan el mismo pecado, los gentiles serán menos castigados. Lucas capítulo 2, versículo 47-48. Versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. A cada uno que hagan el bien habrá paz y honor. Aquí el bien también nace de la fe. Uno no es salvo por hacer el bien, sino hay que creer en Jesús para ser salvo. Cuando hacemos el bien después de creer en Jesús, seremos apreciados por Dios. Él tendrá gloria, honor y paz. Al que obedece su palabra, Dios le dará estas clases de gloria. Aquí también dice primeramente a judíos y después a griegos. Si los judíos obedecen primero la palabra, también recibirá la bendición primero. Versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismos. Dios no ve el aspecto exterior. No consideró más generosamente a los judíos, no a los gentiles, los griegos, sino Dios paga lo que merece cada uno por sus obras. Dios no hace distinción de personas, tampoco si es culto o inculto, tampoco tiene favoritismo entre ricos o pobres, sino que cada uno tendrá su recompensa según sus obras. Versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Los judíos tenían la ley. Por lo tanto, los judíos serán juzgados según la ley. Pero los gentiles no tienen la ley. Aún así, los gentiles también serán juzgados si pecan. Los que tienen la ley serán juzgados según la ley. Pero a los que no tienen la ley serán juzgados según la conciencia. Versículo 13. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Los judíos cada día de reposo se reunían en la sinagoga para dar la lectura del libro de la ley. Los judíos escucharon toda su vida la ley. Pero no todos se vuelven justos por escuchar solamente mucho la ley, sino aquel que escuchando la ley lo pone en práctica, esa persona se vuelve justo. Aunque haya escuchado mucho la ley, si no lo pone en práctica, no puede volverse justo. Santiago 1:25. Aquí, si vemos en forma amplia, la ley se refiere al Pentateuco de Moisés. Si lo vemos bien reducido, se trata de los 10 mandamientos. Y la medida más amplia de la ley es toda la Biblia. Por tanto, como los judíos no respetaron al pie de la letra de la ley, son pecadores. Por lo tanto, los judíos son pecadores a la luz de la ley. Versículo 14.
De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Cómo serán juzgados los gentiles que no tienen la ley? Los gentiles son ley para sí mismos. Esto es por naturaleza. Esta naturaleza se refiere a la razón y conciencia. Por eso los gentiles serán juzgados según su razón y conciencia. Pero no por eso, por cuidar de su conciencia, uno es salvo. Tan solo que a través del juicio de la conciencia los gentiles reconocen que son pecadores. Los gentiles tampoco pueden actuar según toda su conciencia, porque no pueden ser salvos porque aunque hayan actuado concientizadamente. Es más importante la palabra de Dios que la conciencia. Por lo tanto, los gentiles tampoco tienen excusa acerca de que no han pecado. Versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Los gentiles son juzgados por la conciencia. La conciencia da testimonio delante de Dios en su juicio que no han vivido acorde a la ley. Por lo tanto, los gentiles no tienen de qué excusarse. No hay ninguna persona que sea salvo por cuidar su conciencia. Porque todas las personas desde que nace su espíritu está muerto. También está el pecado original. Por eso, aunque cuide su conciencia, su espíritu muerto no puede volver a vivir. La salvación se obtiene solamente por fe en Jesucristo. Adán también es salvo por creer en Cristo. Abraham y Moisés también fueron salvos por fe. La ley hace comprender el pecado. No hay ninguno que pueda ser salvo por cumplir toda la ley. Hay distintos tipos de conciencia. Uno, conciencia sucia. 1 Corintios 8:7. Titos, capítulo 1, versículo 15. Esto se refiere a la conciencia de los incrédulos. Segundo, conciencia instigadora. 1 de Timoteo 4:2. Esto es conciencia de un fiel corrompido. Tercero, conciencia buena. Esto es una conciencia limpia. 1 de Timoteo 1:19, 3:9. Esto es la conciencia de un fiel. Pero la conciencia no es un parámetro absoluto. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los parámetros absolutos. Versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio.
Dios juzgará lo secreto de toda persona. Cuando venga el Señor, todo será juzgado. En ese día todo el pecado que hay dentro nuestro será revelado. Hebreos 4:13. Cuando estemos parados frente al juicio, todos nuestros pecados del pasado serán revelados. Hebreos 4:13. Es como la fotografía tomada de una cámara. Por lo tanto, todos delante de Dios somos pecadores. Pero aunque haya cometido el más grande pecado, si cree en Jesús, el juicio le será anulado. Versículo 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. A partir de aquí habla de que los judíos se jactaron de la ley y de la relación con Dios. Aun siendo así, no cumplieron con la ley. Los judíos se jactaron de Dios. Ellos tenían un sentimiento de superioridad religiosa. Adularon, jactaron de Dios. Pero al final era su propia jactancia. Esto no es jactancia, es solo jactancia religiosa. Nosotros debemos prohibirnos también de jactancias espirituales. O sea, uno no debe jactarse, adularse de que tiene buena fe. Si tenemos una buena vida espiritual, hay que saber que es por la gracia de Dios y por eso solamente alabar a Dios. No debemos jactarnos de haber ayunado. Hacer un bien en fe es bueno, pero hay que reconocer que lo hicimos bien por la gracia de Dios. Versículo 18. Versículo 18. Que conoce su voluntad y sabe discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Los judíos aprendieron acerca de la ley. Ellos conocieron la voluntad de Dios. Supieron discernir lo que es bueno. Versículo 19 al 20. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos tenían la sabiduría y las normas de la verdad que hay en la ley. Tenían la verdad. Guió el camino del ciego. Fueron luz a los que estaban en la oscuridad. Fueron instructores de los ignorantes. Maestro de los niños. Así de mucho tenían ellos para jactarse. Versículo 21. En fin, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Pero ellos, enseñando a otros, no se enseñaron a sí mismos. Predicando a otros, no pusieron en práctica lo que habían dicho. Diciendo que salvaban a otros, no se pudieron salvarse a sí mismos. El apóstol Pablo golpeó su cuerpo para someterse.
Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Nosotros antes de enseñar a otros debemos enseñarnos a nosotros mismos. Primera de Timoteo 4, 16. Debemos comprender delante de Dios que somos pecadores. Pablo y Pedro lo hicieron así. También debemos considerar mejor al otro que a uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Puede enseñarse a sí mismo si lo refleja a la luz de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Los judíos enseñando a otros no se enseñaron a sí mismos. Les enseñó que no roben y ellos robaban. Jeremías 23, versículo 30. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Versículo 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Los judíos diciéndoles a otros que no adulteren, ellos adulteraban. Los judíos, aborreciendo a los ídolos, robaban los objetos de sus templos. Hay distintos tipos de adulterios. Primero, adulterio físico. Es adulterio práctico. Segundo, adulterio de corazón. Si viendo a una mujer la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 28. Tercero, tener amistad con el mundo es también adulterio. Santiago 4, 4. Mateo capítulo 16, versículo 4. Y seguir a los ídolos es adulterio espiritual. Los judíos robaron los objetos sagrados del templo. Hoy en día, amar más y depender más del mundo es idolatrar. La avaricia es ídolo. Colosenses 3, 5. La terquedad es ídolo. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. 15, 23. Y también uno mismo es ídolo. También el orgullo es ídolo. Versículo 23. Tú que jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Los judíos, jactándose de la ley, quebrantaron la ley. Por eso deshonraron a Dios. Nosotros diciendo que creemos, pero no lo ponemos en práctica, estamos oscureciendo la gloria de Dios. No solamente los judíos, sino también los fieles actuales del día de hoy. Antes de enseñar a otro, hay que enseñarse primeramente a sí mismo. Antes de formar a otro, hay que formarse a sí mismo. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, reflejaremos la gloria de Dios. Versículo 24. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles.
Esto es haber citado a Isaías 52, versículo 5. 52, versículo 5. Por eso dijeron, porque por causa de los judíos se llega a blasfemear el nombre de Dios. Porque los judíos, por no cuidar la fe, la gloria de Dios se oscureció. Hoy en día también nosotros los fieles no debemos permitir que el pecado sea visto entre las personas del mundo. Si sucede, la iglesia sería blasfemado y el cristianismo también. Versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. La circuncisión tiene valor si observamos la ley. Pero si quebrantamos la ley, la circuncisión no tiene validez. La circuncisión es cortar el prepucio del hombre cuando ha nacido. La circuncisión significa anular el egoísmo. Jeremías 4:4 es la señal de que somos pueblo de Dios. Génesis 17, versículo 14. También es participar de la promesa de Dios. Génesis 17, 13. Por lo tanto, uno recibe la circuncisión para señalar que pertenecemos a Dios. Los judíos no reconocieron el verdadero significado de la circuncisión. Por eso ellos ejercieron solamente la circuncisión externa. No se circuncidaron el corazón. Lo que verdaderamente quiere Dios es que nos circuncidemos nuestro corazón. Hechos capítulo 7, versículo 51. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Jeremías 4:4. Joel capítulo 2, versículo 13. Por lo tanto, como señal de que hemos recibido la circuncisión de corazón, recibimos la circuncisión externa. Pero los judíos no ejercieron la circuncisión del corazón, sino que solamente se jactaron de la circuncisión externa. Dios en el Antiguo Testamento ordenó que ejerciera la circuncisión como señal a aquellos que habían recibido la circuncisión del corazón. Por lo tanto, la esencia de la fe está en el corazón y en el espíritu. La circuncisión o el linaje no es tan importante. Tampoco es importante la superioridad religiosa externa, porque no es salvo por haber recibido la circuncisión. Tampoco por hacer las obras es salvo, sino por creer en Jesús uno es salvo. El sacramento del Antiguo Testamento son la circuncisión y la Pascua. Los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la Santa Cena. Versículo 26. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados.
Un incircunciso es aquel que no recibió la circuncisión. Ellos son los gentiles. Por lo tanto, está diciendo que si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, es considerado como si estuvieran circuncidados. Versículo 27. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Los incircuncisos son los gentiles. Si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Digamos que los gentiles obedecieron completamente la ley. Pero los judíos, aunque tenían la ley y se circuncidaron, no lo pusieron en práctica. Entonces, ¿los gentiles no juzgarían a los judíos? Hoy día también, nosotros los fieles no debemos solo jactarnos de la fe. Porque si decimos que creemos y nos jactamos de eso, pero pecamos, los incrédulos nos juzgarán. Por lo tanto, es obligatorio cumplir la ley si tienen la ley y han recibido la circuncisión. La circuncisión es señal de que tiene que obedecer la ley. Es decir, es la señal de que tiene la obligación de cumplir la ley. Versículo 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Lo exterior no hace a nadie judío. Un judío no es judío por lo superficial. Tampoco la circuncisión superficial es una verdadera circuncisión. Aquí el judío superficial se refiere a los hijos de Abraham. No todos son del linaje de Abraham, aunque digan que son hijos de Abraham. No todos son hijos de Abraham, porque sean hijos de Abraham. Sino los que tienen la fe de Abraham son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham fue creer en el Cristo que vendrá. Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham creyó en Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 24. Gálatas 3, versículos 6 al 7. Gálatas 3, 29. Por eso no se debe recibir solamente la circuncisión superficial. Por ejemplo, tenemos Coca-Cola. Imaginemos que en una botella de Coca-Cola tenga la etiqueta Coca-Cola, pero adentro contenga agua. Si solamente el nombre de afuera, Coca-Cola, pero adentro tenga agua, eso no tiene ningún valor. Porque es más importante, tenga o no tenga un título pegado, el contenido es
que tiene valor. Por lo tanto, es lo mismo que los judíos solamente tengan el nombre de Coca-Cola, pero por no creer en Jesús adentro solo contengan agua. Es más importante que contenga Coca-Cola de verdad que la parte externa. Por lo tanto, es más importante recibir la circuncisión del corazón y no la circuncisión externa. Que es más importante recibir la circuncisión, creer en Jesucristo, que la circuncisión externa. Versículo 29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Es más importante el judío interior. El verdadero judío es aquel que cree en Jesús como lo hizo Abraham. Sin importar si es judío o gentil, hay que creer en Jesús como lo hizo Abraham. Esto es ser verdadero judío internamente. Esto es ser un verdadero israelita. Romanos capítulo 4, versículos 12 al 16. Gálatas 3, 6 al 7. Gálatas 3, 29. Hoy en la palabra dijo, circunciden en el corazón. Hay que quitarse el cuero del corazón. Hay que desechar la codicia. Hay que llevar la vida espiritual. Jeremías 4, 4. De esta manera, un verdadero circunciso es aquel que cree en Jesús y deja la codicia del corazón. Los judíos despreciaron esta parte espiritual. Ellos no creyeron en Jesús. Siguieron con su codicia. Solo captaron de la circuncisión externa. Nosotros no debemos ser solo ritualistas. Es importante arrepentirnos de corazón y creer en Jesús. También es importante recibir la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Estas personas así recibirán la alabanza de Dios. No es de gran importancia recibir reconocimiento de los hombres. No es de gran importancia recibir reconocimiento de los hombres. Primera de Corintios 4, versículo 3 al 5. Para nosotros es más importante recibir la aceptación de Dios. Dios considera importante que creamos en Jesús con todo el corazón. Dios considera más importante que tengamos la circuncisión del corazón. Los judíos solo jactaron de la circuncisión externa. Pero con eso no puede obtener la salvación. Los judíos se jactaron de ser hijos de Abraham. Jactaron de Abraham. Y luego los judíos jactaron de tener la ley. Capítulo 2, versículos 12 al 24. El tercero, se jactaron de haber recibido la circuncisión.
capítulo 2, versículos 25 al 29. Pero no se recibe la salvación por ser hijo de Dios, hijo de Abraham. Tampoco porque tiene la ley es salvo incondicionalmente. Tampoco es salvo por haber recibido la circuncisión. Sea judío o gentil, debe creer en Jesús para ser salvo. Concluimos con la clase número 3 de Romanos. Muchas gracias.